¿Y si te dijera que hay un mapa antiguo oculto a simple vista, que traza el camino entre la estabilidad interior y el caos del alma? ¿Y si ese mapa estuviera escrito no en lenguaje técnico ni en fórmulas filosóficas, sino en poesía milenaria? Los salmos, sí, esos versos que quizás alguna vez escuchaste de fondo en una ceremonia o leíste por obligación, pero ¿realmente los conoces? Comenzamos hoy una travesía por los 3 primeros salmos. No es un análisis teológico ni una clase de religión. Es una exploración profunda, emocional y humana. Porque estos salmos son mucho más que versos antiguos. Son un espejo, y si te atreves a mirar, podrías descubrir algo que ha estado susurrando a tu alma desde hace tiempo. El Salmo 1 es una elección, tan simple y brutal como eso. 2 caminos, 2 destinos, 2 tipos de personas. No hay medias tintas, no hay espacio para la ambigüedad. El justo y el impío. Pero, ¿y si te dijera que cada día, en cada decisión, en cada reacción, estamos eligiendo en qué camino caminar? El salmista no está describiendo a otros, está hablándote a ti, y me está hablando a mí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa realmente eso en el siglo XXI? ¿Quiénes son esos malos? No es el consejo del mundo el que nos grita desde las pantallas, desde la cultura, desde las prisas. Y sin embargo el Salmo nos llama a detenernos, a meditar, a disfrutar la ley del Señor, de día y de noche. Pero, ¿quién tiene tiempo para eso? ¿Qué sentido tiene detenerse en un mundo que solo sabe correr? Y sin embargo, el árbol plantado junto a corrientes de aguas no corre, permanece. Se nutre, da fruto, tiene raíces profundas que lo sostienen cuando llega el viento, cuando llega la sequía. ¿Y tú? ¿Dónde están tus raíces? Este primer salmo no solo es un poema de contrastes, es una invitación a vivir con propósito, con profundidad, a cuestionar qué estás absorbiendo. Porque lo que consumes forma tu alma. El justo no florece por accidente, florece porque eligió dónde plantar su vida. Y termina con una frase dura, incómoda, inquietante. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es más que una advertencia. Es una verdad que resuena incluso cuando no queremos oírla. No todos los caminos llevan al mismo destino. Y tal vez, solo tal vez, estás caminando uno que no lleva a donde crees. En el siguiente salmo, el tono cambia. Se vuelve político, cósmico, casi violento. Reyes, naciones, conspiraciones. ¿Qué tienen que ver esas imágenes con tu vida y la mía? Más de lo que imaginas. Pero eso lo veremos en la próxima parte. Detente un momento. Respira. ¿Qué clase de árbol estás siendo? ¿Dónde has plantado tu alma? Nos vemos en la próxima entrega. Y créeme, las cosas apenas comienzan a revelarse. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está en guerra contra algo invisible, algo sagrado, algo que no sabe nombrar pero que le incomoda? ¿Te has preguntado por qué lo bueno, lo justo, lo verdadero, a menudo es lo más resistido? El Salmo 2 nos abre la puerta a esa tensión universal. No es simplemente un poema sobre reyes y naciones. Es una radiografía del corazón humano cuando decide rebelarse contra lo divino. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí está la pregunta. No es retórica. Es profunda. Es incómoda. ¿Por qué, en lugar de buscar la sabiduría, nos aferramos a nuestras propias ideas, aunque sepamos que nos destruyen? ¿Por qué preferimos ser señores de nuestro caos en lugar de siervos de una paz más alta? Este salmo describe una rebelión global contra el orden de Dios. Reyes que se levantan, gobernantes que conspiran, gente que quiere romper las cadenas. ¿Pero cuáles cadenas? ¿La moral? ¿La verdad? ¿Los límites que protegen el alma del abismo? Llamamos libertad a lo que muchas veces es una nueva forma de esclavitud. Y aquí, en medio de la tormenta, el salmista nos da una escena desconcertante. El que mora en los cielos se reirá. No es burla, es soberanía. Dios no está nervioso, no está sorprendido. La rebelión de los hombres no sacude el trono eterno. ¿Puedes imaginar eso? Un Dios tan firme, tan absoluto, que la furia de imperios enteros solo le provoca una sonrisa serena. Porque Él sabe, Él ve el final desde el principio. Luego viene el decreto. Mi rey he puesto sobre Sión, mi santo monte. Aquí entra una figura misteriosa. Un rey elegido por Dios mismo. Ungido. Hijo, no un político, no un general, un hijo. Y con esa declaración nace la esperanza y también el conflicto. Pídeme,
y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Este rey tiene autoridad, sí, pero también ternura. Es fuerte como el hierro, pero cercano como un susurro. Es Cristo, aunque el Salmo no lo nombre explícitamente, y ante él, cada alma, cada imperio, cada ego, debe tomar una decisión. Honrad al Hijo, temed, alegraos con temblor. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Que la verdadera alegría nace del respeto reverente. Que hay gozo, sí, pero no uno superficial. Uno profundo, que nace del asombro ante lo sagrado. Y termina con una línea que parece susurrada desde el borde de la eternidad. Bienaventurados todos los que en Él confían, en un mundo que confía en su poder, en su lógica, en sus planes. El Salmo nos recuerda que hay una dicha escondida para aquellos que se rinden a un rey que no eligieron, pero que los eligió primero. Entonces, ¿a quién sirves realmente? ¿A qué voz obedeces? ¿Has abrazado al Hijo o sigues rompiendo cadenas que no eran opresión sino protección? En el próximo Salmo la escena cambiará de nuevo. No más reyes ni naciones, solo un hombre, solo tú. En medio del miedo, la traición y la noche. Es ahí donde la fe se vuelve cruda. Real. Prepárate, porque el Salmo 3 no es para espectadores, es para sobrevivientes. Hay momentos en los que todo se derrumba, no una metáfora, no una exageración, literalmente todo. Tu nombre, tu seguridad, tus vínculos más íntimos, tu esperanza. Y no porque te equivocaste o fallaste, sino porque la vida decidió desgarrarte sin previo aviso. Es en ese abismo donde comienza el Salmo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La voz que habla aquí no es la de un rey en su trono, sino la de un hombre que huye. David, el gran guerrero, el ungido, el salmista, ahora se encuentra escapando de su propio hijo. Absalón, la sangre de su sangre, se ha levantado contra él. ¿Puedes imaginar esa traición, ese dolor? Este salmo es un grito. Es el susurro de alguien que ha sido despojado de todo, menos de su fe. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y aquí está lo más devastador. No es solo que haya enemigos afuera, es que incluso los que miran desde la distancia piensan que Dios lo ha abandonado. La herida no solo es física o emocional, es espiritual. Es el tipo de soledad que te deja sin aire. Pero es entonces cuando David hace algo que rompe con la lógica de la desesperación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? En lugar de entregarse al miedo, declara quién es Dios para él. En medio del caos, en medio de la traición, David afirma su identidad, no en su situación, sino en la naturaleza de Dios. Un escudo, su gloria, el que lo levanta. ¿Cómo se sostiene una persona cuando todo a su alrededor colapsa? Con recuerdos sagrados, con verdades que no cambian, con una confianza que no nace de las circunstancias, sino de la comunión. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David no solo cree en Dios, lo busca, lo invoca. Y Dios no guarda silencio. Y aquí ocurre algo extraordinario. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dormir ¿en medio del exilio? ¿Dormir cuando tu propio hijo te quiere matar? Solo puede dormir así el que ha dejado su alma en manos de alguien más fuerte. La paz real no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que habita dentro. David no es ingenuo. Él ve el peligro. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No es valentía vacía. Es fe con cicatrices. Es la certeza de que no importa cuántos lo rodeen, hay uno que está con él, y eso basta. Y entonces el salmo termina con un clamor. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Es el grito de alguien que ha aprendido que no hay salvación en estrategias humanas, solo en el brazo de Dios. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y aquí estás tú, escuchando esto, no por casualidad. Tal vez tú también estás en una huida. Tal vez tus enemigos no tienen espadas, pero llevan nombres: ansiedad, traición, ruina, abandono. ¿Y si este salmo es para ti? ¿Y si Dios quiere recordarte hoy que puedes dormir incluso aquí? Antes de seguir, haz una pausa. ¿Dónde estás buscando seguridad? ¿A quién le estás clamando? Y si estas palabras han tocado algo en ti, dale like a este video. No por el algoritmo, sino porque es una forma de decir, estoy aquí, estoy escuchando. Y esto me habló. En la próxima parte saldremos de los salmos en sí, para entretejer sus enseñanzas, ver su secuencia espiritual,
y cómo estos tres cantos forman una progresión. De la decisión, al conflicto, al refugio. No te lo pierdas. Esto recién comienza a resonar. Si observas con atención, hay una lógica divina que subyace en el orden de los salmos. No están ahí por accidente. No son versos sueltos lanzados al viento. Son una arquitectura del alma, una secuencia intencional que revela cómo se construye y cómo se sostiene una vida que camina con Dios. El Salmo 1 es la elección. El Salmo 2 es el conflicto. El Salmo 3 es la crisis. ¿Te das cuenta? No es solo poesía, es una progresión espiritual. Primero se nos llama a elegir. ¿En qué camino caminarás? ¿A quién escucharás? ¿Qué absorberás? El justo medita en la ley. El impío simplemente va con el flujo. Una bifurcación silenciosa, diaria, constante. Pero no basta con elegir lo correcto. Porque elegir lo correcto desata resistencia. Y ahí entramos en el Salmo 2, porque el mundo no aplaude al justo. Las estructuras del poder, del ego, del orgullo, rechazan al que vive con integridad. El Salmo lo pinta con reyes y naciones, pero el fondo es más íntimo. Todo lo que se opone a lo divino en ti se revelará. Las voces externas, sí, pero también las internas. Y si permaneces firme, vendrá el Salmo 3, la prueba personal, la traición, el dolor, la noche. ¿Notas cómo cambia la escala, de lo universal a lo personal, del camino general al rostro del que huye? Es como si el salmista te dijera, sí, todo esto es real, y ahora te toca vivirlo. Esta estructura no solo es literaria, es vivencial. Muchos comienzan con entusiasmo su fe. Escogen el bien, pero cuando llega la oposición, dudan. Y cuando llega el sufrimiento, retroceden. Pero aquí está el secreto. No puedes llegar al Salmo 3 si no has pasado por el... El árbol no florece sin raíces. El escudo no protege al que no se ha rendido. El descanso en medio de la guerra solo es real para quien ya se ha entregado al rey. Piénsalo bien. ¿Cómo esperas dormir tranquilo si no sabes a quién le pertenece tu vida? ¿Quieres paz? Primero, elige el camino. Luego, honra al Hijo. Entonces, podrás acostarte y dormir. Y hay algo más. Esta secuencia también refleja a Cristo. En el Salmo 1, Él es el hombre perfecto, el que nunca anduvo en consejo de malos. En el Salmo 2 es el Hijo entronizado, resistido por el mundo. En el Salmo 3, es el varón de dolores, traicionado, perseguido, clamando al Padre, y finalmente levantado. Todo esto apunta a Él. Todo. Y al mismo tiempo, apunta a ti. Porque tu vida, si decides seguirlo, pasará por el mismo patrón: elección, oposición, sufrimiento y gloria. Entonces, ¿dónde estás tú en esta secuencia? ¿Estás apenas comenzando, eligiendo dónde plantar tu alma? ¿Estás enfrentando resistencia por tu fe? ¿O estás en la noche, huyendo de algo o alguien, clamando por salvación? La belleza de los salmos no está solo en su poesía, está en que son honestos, humanos, puros. No idealizan la vida, pero tampoco la dejan sin sentido. Cada lágrima tiene un eco eterno, cada decisión, un peso glorioso, cada oración, un destino. Y así, cerramos este bloque con una mirada hacia lo que viene. Si el Salmo 1 es la raíz, el Salmo 2 es el fuego, y el Salmo 3 es la herida, entonces el próximo paso es entender cómo estas heridas pueden transformarse en sabiduría. No te desconectes. La reflexión se profundiza. Y lo que sigue podría cambiar tu forma de ver la lucha espiritual para siempre. Quinta parte. Hay un punto en el camino espiritual donde las preguntas cambian. Ya no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué? Ya no es ¿dónde está Dios?, sino ¿qué está formando en mí a través de esto? Los salmos, especialmente los 3 primeros, no solo nos hablan de elección, conflicto y crisis. Nos hablan también de transformación. Una transformación silenciosa, pero radical. Imagina un árbol. Sus raíces bajan, ocultas, mientras arriba se levantan ramas que buscan la luz. La tormenta lo golpea, el viento lo dobla, a veces pierde hojas, pero si está plantado junto al río, sobrevive. ¿Qué ha cambiado? La tormenta sí, pero también el árbol. Del Salmo 1 al Salmo 3, hay un alma que ha madurado. El justo del primer salmo es una imagen ideal, pero el David del tercero es un justo probado. Ya no es solo teoría, es experiencia. Ya no es solo convicción, es cicatriz.
Y aquí hay una verdad que muchos evitan: Dios no nos forma en los aplausos, sino en el desierto. No nos fortalece con comodidad, sino con lucha. No crece nuestra fe con certezas, sino con necesidad. El que nunca ha llorado delante de Dios, el que nunca ha dicho sálvame, difícilmente conoce el sabor de la verdadera confianza. ¿Sabes qué cambia entre el Salmo 2 y el Salmo 3? En el segundo, el poder de Dios es proclamado desde el cielo. En el tercero, es experimentado en la tierra. Es como si el salmista nos dijera: ya escuchaste quién es Dios, ahora míralo actuar cuando todo se desmorona. Y hay algo más profundo aún. La identidad del justo no está en su estabilidad, sino en su dirección. No importa cuántas veces caigas, si tu rostro sigue orientado hacia Él, estás en el camino. La promesa no es ausencia de dolor, sino presencia divina en medio del dolor. Y aquí es donde muchos se pierden. Buscan a Dios para evitar el sufrimiento. Pero los salmos nos muestran otra cosa. Se busca a Dios a través del sufrimiento. Como el oro que solo brilla al pasar por fuego. Como la perla que nace de una herida en lo profundo del mar. Entonces, ¿cómo cambias tú cuando eliges el bien, resistes el mal y atraviesas el dolor? Te vuelves sabio. No de libro, sino de vida. Te haces fuerte. No por músculo, sino por entrega. Tu fe deja de ser teoría y se convierte en raíz. Muchos quieren saltar del Salmo 1 al Salmo 3 sin pasar por el 2. Quieren el fruto sin el fuego, la paz sin la lucha. Pero no funciona así. La lucha forja, la traición revela, el dolor transforma. Y si permites que Dios use cada momento oscuro, cada noche en vela, cada lágrima sincera, entonces verás lo que muchos jamás verán. La gloria que solo se revela a los que han permanecido. Detente un momento. Respira, mira atrás. ¿Puedes ver cómo has cambiado? ¿Puedes reconocer que aunque no elegiste la batalla, estás más cerca de Él ahora? Eso es gracia. Eso es crecimiento. Y en la próxima y última parte, hablaremos de qué hacer con todo esto. Cómo vivir desde esta revelación. Cómo avanzar sabiendo que has sido probado, tocado y sostenido. Y si esta serie ha resonado contigo, no olvides compartirla. Coméntanos, ¿qué parte te tocó más profundamente? ¿Dónde te encontraste en este viaje? Porque no solo estás escuchando, estás caminando. ¿Qué haces después de haber sobrevivido? No es una pregunta menor. Hay quienes cruzan el fuego y se quedan mirando las cenizas. Otros se levantan del polvo y vuelven a vivir, pero sin alma. Pero hay algunos, muy pocos, que después de la tormenta comprenden que no fueron destruidos, sino reconstruidos. Los 3 primeros salmos no son un ciclo cerrado, son un umbral, un inicio. Porque la verdadera espiritualidad no termina cuando acaba la crisis, sino cuando decides qué harás con lo que descubriste en medio de ella. ¿Lo entiendes? Si solo lees estos salmos como poesía, habrás perdido su propósito. Pero si los asimilas como espejo, como guía, como semilla, entonces empiezas a caminar distinto. Más lento, más consciente, más profundo, porque ahora sabes que cada elección diaria es sagrada. Que no hay neutralidad moral. Que ser justo no es una posición cómoda, sino una guerra espiritual continua. Ahora sabes que el mundo se opondrá a lo que no puede controlar, que honrar al Hijo no es opcional, sino vital. Y sobre todo, que cuando llegue la noche oscura del alma, hay un escudo, hay una voz que responde, hay una mano que levanta tu cabeza. Este no es el final de un análisis, es el inicio de una forma distinta de mirar la vida. Caminar con Dios no es caminar sin lágrimas, es caminar con propósito. Caminar con Dios no es evitar la traición, es aprender a seguir confiando cuando te han roto. Caminar con Dios no es evitar las preguntas, es aprender a vivir dentro de ellas, sin soltar la fe. Ahora que has atravesado estos 3 cantos de decisión, de oposición y de refugio, te toca a ti responder, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás como antes o comenzarás a caminar como un árbol junto al río? ¿Callarás tu alma o la enseñarás a descansar, incluso entre 10.000 enemigos? Y aquí termina esta serie, pero no el eco que puede dejar en tu interior. Si estas reflexiones han sembrado algo en ti, si te han dado luz, consuelo o dirección, te invito a suscribirte a nuestro canal. No por números, por comunidad, por verdad, porque necesitamos más que nunca voces que no repitan ruido, sino que susurren sentido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de los 3 salmos te tocó más? ¿En qué parte sentiste que Dios te estaba hablando directamente? Que esta no sea solo una serie que viste, sino una semilla que decides cuidar. Nos reencontramos pronto.